¿Cuál es el concepto de los signos vitales? Son las manifestaciones objetivas que se pueden percibir, medir en un organismo vivo de forma constante, proporcionando información de órganos vitales como cerebro, corazón y pulmón. A continuación, les diremos los. La tensión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando el corazón late y bombea sangre hacia el cuerpo. Este se mide en milímetros de mercurio y se expresa en dos valores: la tensión arterial sistólica, que es la presión máxima cuando el corazón late, y la tensión arterial diastólica, que es la presión mínima entre latidos. Los valores normales son de la tensión arterial sistólica 90 a 120 y de la tensión arterial diastólica 60-80 milímetros de mercurio. Dentro de la clasificación de la presión arterial también podemos encontrar la presión arterial normal, que son de 120 a 80 milímetros de mercurio, la hipertensión arterial sistólica aislada, que son valores mayores a 140 en la sistólica sobre menores a 90 en la diastólica, la hipertensión diastólica aislada, que son valores menores a 140 sobre mayores a 90 milímetros de mercurio. Para tomar la presión arterial vamos a necesitar el estetoscopio y el baumanómetro. Los pacientes deben estar sentados frente a una mesa con ambos pies en el piso y con la espalda apoyada. No deben de haber consumido 30 minutos antes de la medición tabaco, alcohol o cafeína. Coloque el brazalete desinflado a 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. Palpe el pulso radial e insufle 30 milímetros de mercurio por arriba del nivel donde el pulso radial desaparece. Espere 30 segundos antes de reinsuflar. Colóquese con los dos dedos índice y medio el latido arterial en la parte interna del pliegue del codo y apoye en ese sitio la cápsula del estetoscopio. Evite que la cápsula tome el brazalete y no la coloque bajo de él. Insufle al nivel máximo. Desinfle a 2 milímetros de mercurio por segundo. El primer ruido o latido que se escucha corresponde a la presión máxima sistólica. Leer en la columna del esfigmomanómetro la cifra. Continuar la salida del aire. El último latido que se escucha corresponde a la presión mínima diastólica. Deben registrarse los dos valores sistólicos y diastólicos. De la presión arterial es un procedimiento relativamente sencillo y esto se describe en un documento de guías de prácticas clínicas. Bueno, otro signo vital muy importante es la temperatura corporal. ¿Qué es la temperatura corporal? Bueno, es la medición de calor o frío asociado al metabolismo de un cuerpo humano. Tenemos 4 alteraciones en la temperatura. La primera sería la hipotermia, que es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de los 36 grados centígrados. Tenemos la febrícula, que es la que tiene la fiebre estable, o sea que está normal, que es su rango de 37.4 a 37.9 grados centígrados. Tenemos la fiebre,
que es el aumento temporal en la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad o padecimiento. Esta va a ser mayor a 38 grados centígrados. Y tenemos la hipertermia, que es la temperatura corporal aumentada a niveles peligrosos, que es mayor a 41 grados centígrados. Les voy a mencionar los rangos normales del recién nacido, que es de 36.6 grados centígrados a 37.8 grados centígrados. En lactantes, que es de 36.5 a 37 grados centígrados. En preescolar, de 36 a 37 grados centígrados. En adolescentes, de 36 a 37 grados centígrados. En adultos, de 36.5 grados centígrados. Y el adulto mayor, de 36.6 grados centígrados. Estos serían los rangos normales de los pacientes que les mencioné. A continuación, ¿dónde se puede checar la temperatura corporal? Bueno, la más común es en la axila o axilar. Esta se va a colocar un termómetro tanto como de mercurio, tanto en los que son eléctricos. En el de mercurio lo vamos a colocar en la axila del paciente, dejándolo aproximadamente 1 minuto. Y en el digital nos va a identificar con un sonido que tiene el termómetro. Otro a donde podemos checar la temperatura corporal, pues es el oral o también en la frente. En la frente vamos a utilizar el termómetro infrarrojo, que ese lo utilizaban cuando estaba la pandemia del COVID-19. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por un minuto. Es uno de los signos vitales más importantes del cuerpo. Se mide contando el número de veces que el tórax se eleva en un minuto mientras la persona está en reposo. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta observando la expansión del tórax en este proceso. Para medirla, solo necesitaremos la ayuda de un reloj con segundero. Para esto hay que pedirle al paciente que esté en reposo durante 10 minutos, ya sea sentado o acostado. Ojo, es muy importante preguntarle al paciente si no ha consumido algún tipo de energizante, ya sea café, ha consumido tabaco o algún tipo de consumo de perlas negras, que son energizantes. La regla de oro es no decirle al paciente que se le va a tomar la frecuencia respiratoria, ya que es el único signo vital que podemos alterar o manipular, ya que conlleva esto a que el paciente respire más de lo normal y darnos un resultado falso. Valores normales de la frecuencia respiratoria en adulto son de 12 a 20 respiraciones por minuto. En niño son de 20 respiraciones a 30 respiraciones por minuto. Y en un bebé son de 30 a 60 respiraciones por minuto. Cuando respiramos menos de 12 respiraciones por minuto se le conoce como braquipnea, y cuando respiramos más de 20 respiraciones por minuto se le conoce como taquipnea. Dentro de los signos vitales también tenemos un signo muy importante, que es el signo de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que nuestro corazón late en un minuto. ¿Para qué nos sirve saber sobre la frecuencia cardíaca? Bueno, la frecuencia cardíaca nos da un indicador de que tenemos alguna enfermedad o alguna patología persistente en nuestro cuerpo. Esto conlleva a que podamos tener hipertensión o insuficiencia cardíaca. También nos ayuda a saber sobre nuestro rendimiento cardíaco físico y si estamos haciendo algún ejercicio o algo por el estilo. Dentro de esto también hay que se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo son todos aquellos que nos conlleva a que los parámetros normales se eleven o se bajen dentro de la frecuencia cardíaca. Es la edad, la alimentación, el sexo, la postura, el estado físico, y todos ellos conllevan a que nuestra frecuencia cardíaca no sea la correcta,
¿sale? Dentro de los parámetros normales que debemos de tener por edades son los siguientes, que serían del lactante de 130 a 140 latidos por minuto, de niños de 1 año de 115 a 130 latidos por minuto, en niños de 2 años de 100 a 115 latidos por minuto, en niños de 3 años de 90 a 100 latidos por minuto. De 4 a 8 años es de 96 a 90 latidos por minuto. De 9 a 15 años es de 80 a 96 latidos por minuto. Y en los adolescentes a los adultos es de 72 a 80 latidos por minuto. Y en el adulto mayor es de 60 a 70 latidos por minuto. Como ven, vamos descendiendo desde que nacemos hasta que vamos envejeciendo la frecuencia cardíaca. Para esto también tenemos unos términos que se utilizan para definir cuando existen las variaciones de esta frecuencia cardíaca. El primero es la bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? Es la disminución de la frecuencia cardíaca por 1 minuto bajo las cifras normales. La taquicardia es el aumento que hace nuestra frecuencia cardíaca por encima de las cifras normales. ¿Sale? ¿Dónde podemos medir la frecuencia cardíaca? Bueno, en todas las que son arterias, y las arterias son como la temporal, la carotidia, la humeral, la radial, la femoral, la popltea y la dorsal del pie. En todas ellas podemos nosotros sentir nuestro pulso cardíaco, ¿sale? El pulso se toma con los dedos índice y medio, poniéndolo sobre el pulso y haciendo una pequeña presión sobre el pulso, y se empieza a sentir, se empieza a contar por 1 minuto. Se debe de contar exactamente el minuto completo, y la recomendación es que no hay que tomarlo con el pulgar, porque nuestro pulgar tiene su frecuencia cardíaca propia. Entonces no estaríamos tomando la frecuencia cardíaca del paciente, sino estaríamos tomando nuestra misma frecuencia cardíaca. ¿Sale? También como recomendación es esperar a que el paciente esté sentado, que no haya caminado, que esté en reposo, para que nosotros tengamos una frecuencia cardíaca estable y que veamos cómo es que está el paciente.